Muy buenas noches, pueblo. Son las 8:48 de la noche, este día lunes, 14 de septiembre de 2020. Yo vengo como siempre a repartirle una palabra que mi amado Señor me dio. Me la dio el día 10 de septiembre de 2020 a las 5:41 de la mañana. Aquí le traigo una palabra que el Señor tiene para usted. Vamos a ir a Lucas 23. Le voy a leer del 26 al 33. De ahí vamos a ir a Apocalipsis, que de ahí me manda. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y tu Santo Espíritu. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Bendito, santo. Nosotros no somos nada, Señor. Dependemos de ti en todo y en todo, Señor. No somos nada porque nada tenemos, Señor. Todo es tuyo, Señor. De la gloria hasta nuestra vida es tuya, Señor. En nombre de Jesús, amén. Vamos al 26. Dice crucificación y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Jesús, por él, dice. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, esta fue la palabra que el Señor me dio, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los colladeros: cúbrinos, como le dice, cúbrinos. Vamos a, de aquí me manda Apocalipsis 6:16. 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero, cuando venga el Cordero y venga a vengarse, a pasar cuenta, a hacer justicia de todas las cosas que se han hecho. Vamos al 13, que este fue el versículo que el Señor me dio. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Llevaba también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron, y ahí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Santo poderoso. Entonces decía el Señor a las mujeres: les decía, llorad, les decía el Señor. Cuando las mujeres se acercaban y lloraban por el maestro, el Señor les decía: llorad por vosotras mismas, les dijo, y por vuestros hijos, les dijo, porque si del árbol verde hacen estas cosas, le dijo, en el seco, ¿qué no harán? Estaba diciendo en ese momento el Señor, estaba declarando, estaba profetizando el Señor de que Él era el árbol verde y nosotros somos los árboles secos que seguimos tras de Él. Entonces estaba diciendo Él que del árbol verde, que era Él, estaban haciendo esas cosas que no harían del árbol seco, que no harían de nosotros, santo poderoso. Aquí siempre el Señor los está hablando, aquí el Señor siempre lo está previniendo
Y tenemos que entender, porque nosotros somos duros para entender, no entendemos. Las cosas los pasan y se los olvidan, que ya los advirtió Jesús. Los hacen las cosas y a nosotros se los olvida, que ya los advirtió Jesús. Ya los advirtió Jesús, que el mundo no te va a querer, el mundo te va a odiar, la gente te va a odiar, los mismos se te van a voltear. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. Al Señor lo crucificaron por venir a enseñar el Nuevo Testamento, por venir a dejar esta preciosa palabra, por venir a dejar esta salvación. A Él lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque no les gustaba, les caía como sal la palabra y los envenenaba. Entonces se volvieron contra Él y lo que querían era siempre deshacerse de Él. ¿Por qué? Por la palabra. Así como hoy en día pasa, por la palabra se deshacen de nosotros en las congregaciones, pero no de nosotros, del Espíritu Santo de Dios, que va a exhortarlo, que va a sacarle a la luz sus pecados, Santo poderoso. Por eso se deshacen del Santo Espíritu y se quedan los cabros ahí. Déjeme decirle que la guerra que nosotros tenemos no es con el mundo. La guerra que tenemos es de cabros contra las ovejas, Santo poderoso, porque las ovejas se identifican las ovejas de los cabros. Entonces ahora no tenemos nosotros el mundo contra nosotros, no. Tenemos los cabros contra las ovejas, los cabros volteándose contra las ovejas, porque va la oveja del Señor y da la palabra del Señor como el Señor se la da. Va y da la palabra del Señor, va y exhorta como el Señor quiere que exhorte. El Señor siempre dice que nosotros no debemos de callar, que debemos dar la palabra tal cual y que no callemos. Siempre el Señor está diciendo que no callemos. Entonces, ¿qué vienen y hacen? Y los corren. Y los corren. No los corren a nosotros. A mí no me importa que me corran, me da igual. Pero corren al Santo Espíritu de Dios. Y es la ira que el Señor va a venir aquí a hacer justicia. Va a hacer justicia porque blasfemaron y sacaron al Santo Espíritu de Dios. Él no lo va a hacer justicia a nosotros, le va a hacer justicia a su Santo Espíritu. Que nosotros quiénes somos, pues. Pero sí, blasfemaron y sacaron a su Santo Espíritu, sacaron la palabra, sacaron lo bueno, sacaron la exhortación, sacaron el dedo que los iba a señalar que estaban haciendo mal. Pero no quisieron ser ovejas, decidieron ser cabros. Porque no me va a decir que usted, evangelista, usted que habla la palabra de Dios, no me va a decir que a los lugares donde ha ido la ha pasado bien. Por supuesto que no. Y también déjeme decirle que por no pasarla mal, usted ha pasado la palabra suavecita. Eso es lo que está pasando. Que no quieren pagar el precio. Todo es una fiebre de que todos quieren predicar. Yo no sé qué tanto es eso que quieren predicar. Quieren predicar, pero no quieren pagar el precio. Quieren predicar, pero no quieren pagar un precio. Aquí se paga un precio. Entonces ellos sí predican, pero con palabras suavecitas, con palabras ahí distorsionadas. Y total, dejan de ser ovejas al final y terminan cabros. ¿Por qué? Porque no quisieron dar la palabra, porque tuvieron miedo. Porque tuvieron miedo que los agarraran de la mano y los corrieran. Pues aquí sí los agarran de la mano y que los corren. Qué bueno que los corran, porque no lo están corriendo por ser cabros, lo están corriendo por ser ovejas, lo están corriendo por dar la palabra del Señor. A mí sí me corren por dar la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Estoy dando la palabra del Señor. Y está uno que está viendo. Y tarde o temprano, Él va a hacer justicia. Entonces les dijo, si del árbol verde hacen esto, que no harán del árbol seco. Entonces que Él dijo, si de mí, de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaban haciendo eso, ¿qué no harían de sus discípulos? ¿Qué no harían de su gente? Él lo dijo bien claro. Entonces nosotros tenemos que tener eso bien claro. Y es así. Es así. Yo no sé, pero te rechaza tu familia. Tu familia se voltea. Sientes un rechazo. Tú sientes una molestia de la familia hacia ti. Pero bueno, gloria a Dios porque Dios nos quiere solos.
Dios los quiere separados para que no haya ninguna cosa que entrefiera para dar su palabra. Hasta el marido se te voltea, hasta el marido te hace la guerra, hasta el marido te hace la vida imposible, hasta el marido te quiere sacar de tu hogar. Bueno, no es el hogar de uno porque es de él, ¿verdad? Entonces, hasta el marido se voltea contra ti. Tenemos que sufrir esas guerras ahí, en casa. Si no las sufrimos afuera, las sufrimos en casa. En casa se te voltea todo. Es desesperante, es incómodo. ¿Pero qué? No podemos hacer nada. Debemos de sufrir por la causa que es Cristo. Porque déjeme decirle que el que esté en el Espíritu es el que entiende esto, pero el que esté en la carne no entiende nada. Porque dice la palabra que lo que es de la carne es. Y el que está en la carne va a entender lo que es de la carne, pero nunca va a entender lo que es del Espíritu. Y como no entiende lo que es del Espíritu, se revela en cuanto puede. El diablo los usa cada segundo para que te estén haciendo la vida imposible. Pero lo tenemos que saber. No somos de palo, pero tenemos que orar para que Dios los fortalezca y los tenemos que apoyar en Dios. En Él los tenemos que apoyar. Porque bien claro lo dijo el Señor. Bien claro, mire que yo tengo palabras que el Señor me da para ciertas personas y yo se las mando y no le escuchan. Digo yo, dicen que son de Dios, dicen que le sirven a Dios, pero no le sirven a Dios, se sirven a ellas mismas, se sirven a ellos mismos. Porque como si tú le vas a servir a Dios, no vas a escuchar las exhortaciones que vienen de Dios. Porque yo no voy a agarrar y si tú te quieres perder, piérdete. A mí no me interesa, yo voy a salvar mi alma porque gracias a Dios la salvación es individual. Yo voy a salvar la mía, voy a salvar por la mía. Tú no te quieres salvar, no te salves. Pero uno tiene que dar la exhortación que el Señor le da a uno. Pero como que reconocen o no reciben no reciben la exhortación. Y dicen que siervos de Dios. Y dicen de la santidad. Y dicen, hablando la palabra de Dios. Y no escuchan exhortación. ¿Qué piensa el pastor? El pastor piensa que porque él es el pastor, no se le puede decir nada. Tú no eres nadie, pastorcito. Tú no eres nadie. Tú eres igual que yo, igual que todos los hermanos eres tú, con una diferencia que Dios te ha puesto de responsable de un rebaño nada más. Pero tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Aquí el grande es Cristo, el poderoso es Cristo. Y como Él es el grande, el que está sobre los cielos y la tierra, Él viene y los exhorta, Él viene y los señala al pecado, Él viene y los saca nuestros pecados a la luz, para que enderecemos nuestra vida, para que nos demos cuenta que estamos mal. Y aquello que lo señale el Señor, ya no lo volvamos a hacer. Lo quitemos de nuestra vida, lo borremos de nuestra vida, porque para eso es la exhortación, para que nosotros enderecemos nuestra vida. Pero el pastor piensa que es brindado, que porque es el pastor piensa que no comete pecados, que porque es el pastor piensa que es el ángel perfecto. No, pues tú eres el que más pecador eres. Así que no tienes que sentirte grande y sentirte que nadie te tiene que decir nada, te equivocas. Dios exhorta a todos. Dios los mira a todos por iguales. Dios no tiene diferencia en nadie. Dios no tiene niños bonitos. Así es que déjame decirte, evangelista, pastores, la exhortación viene para todos. Así es que te guste o no, la tienes que escuchar. Y los tiempos de Dios son perfectos. Tal vez los míos no son perfectos, los de Dios son perfectos. Y eso piensa la gente.
que a ellos no se les puede decir nada, porque tienen la altivez, que quieren que Dios les hable a ellos. Si a Dios no le da gana hablarte a ti, si Dios no te quiere hablar a ti. Mira aquel que mandó a maldecir al pueblo, no le habló a él, le habló a la burra. Ahí date cuenta. Ahí date cuenta que Dios prefiere a veces hablarle a las piedras, a la burra, antes que a ustedes. Entonces no estés esperando que Dios te hable. Si no te habla, es porque tu vida está mal. Así que no vas a esperar que Dios baje de donde está nomás por venirte a hablar a ti. ¿Y tú quién eres? Tú no eres nadie para que Dios se sacrifique, para que Dios tome ese trabajo en venirte a hablar a ti, si tú no eres nadie. Si fíjate cómo llevas la congregación y cómo llevas a las ovejas. Así es que si aquel profeta le habló la mula, le tuvo que hablar. El ángel estaba al lado, pero el ángel no le hablaba, le habló la mula. Así es que te imaginas y te va a hablar a ti, ¿no? Por medio de una mula, por medio de una piedra, por medio de quien sea, te va a hablar el Señor, porque Dios hace como quiere y como Él quiere y con quien Él quiere. ¿Por qué? Porque la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Nosotros no somos nada, nosotros nomás estamos aquí llevando la obra de Dios, cuidando la obra de Dios, sustentando la obra de Dios. Yo digo sustentándola porque estamos llevando la palabra, la estamos llevando, la estamos sustentando porque yo no le estoy sacando dinero. Así es que estamos llevando la palabra de Dios. Así es que dijo el Señor que si del árbol verde hacían eso, que no harían del árbol seco. Que no harían del árbol seco. Aquí no es que porque uno es cristiano te van a guardar un respeto y te van a respetar. No. Te van a tratar más mal porque eres cristiano. No que por eso te van a hacer justicia. De ninguna manera. Yo estuve en una corte y nomás porque era cristiana no dijeron la vamos a respetar porque vamos a tener temor a Dios. La gente no tiene temor a Dios. La gente no tiene temor a Dios. Nadie tiene temor a Dios. Porque si tuvieran temor a Dios, respetaran los siervos de Dios. Hicieran justicia con los siervos de Dios. Yo estuve en una corte. Ahí no hubieron diferencias. No hubieron diferencias. No hubieron nada. Porque si hubieran tenido temor a Dios, aquellas personas me hubieran dejado libre de todo, pero no, me dejaron 3 años de provecho. No tienen temor a Dios. Nadie tiene el temor a Dios. El hecho que nosotros le sirvamos a Dios no quiere decir que no vamos a pagar el precio. No quiere decir que la vida, que lo que vivimos en lo terrenal van a hacer diferencias con nosotros. No. Es más, los van a dar con una cuarta más. Los van a dar con una vara más. ¿Por qué? Por ser tales sirviendo a Dios. Pero lo tenemos que saber, porque no solo aquí, no solo en Lucas 23, 31 está. Casi en toda la Biblia está donde el Señor los advierte. Lo que pasaremos. Que Dios no se equivoca, Él sabe todo. Así que tenemos que saber que todo lo vamos a pasar. Nada más tenemos que aprender a quedarlos callados y que Dios los defienda. Pero como le digo, a nosotros se los olvida. Se los olvida que Dios peleará por nosotros. Se los olvida. Y se los sale el viejo yo. Y contestamos. ¿Por qué? Porque los duele, porque tenemos corazón. No somos de palo, perdón. Somos de carne y hueso. Cuando nos dicen unas cosas, los duelen y contestamos. Pero tenemos que aprender a estar callados y que los defienda Dios. Para que Dios los haga justicia. Porque si nosotros contestamos, no los va a hacer justicia. Porque estamos comportándolos igual que el cabro. Igual que el choletudo, igual que el carnudo. No los podemos comportar así. Así es que dijo el Señor,
Porque si del árbol verde hacen estas cosas, dijo, en el seco, ¿qué no harán? Dijo, ¿qué no harán? Dijo el Señor. Y por eso, por lo que hacen con el árbol seco, por eso las cosas del Señor las han cambiado, por eso las han diversado, por eso no dan la palabra del Señor como es, por el miedo, por el temor, por el miedo a que ya no los vuelvan a invitar, porque dicen, ay, aquí ya no me van a volver a invitar por la palabra que di, porque no te vuelvan a invitar. Ah, no, que aquí no me van a dar, ya saben qué, no me van a dar ofrenda, pues que no te den, pero tú da la palabra. Tú da la palabra tal cual, porque Dios por eso los ha puesto. Dios los ha puesto a nosotros como sal y como luz en la tierra, para que hablemos lo que Él nos da. Por eso los ha puesto. Entonces nosotros no podemos estar actuando como perros mudos, como con bozal. Nosotros tenemos que dar lo que Dios los da, porque yo le sirvo a Dios, yo trabajo para Dios. Yo le sirvo a Cristo. Yo estoy en las manos del Maestro. Yo estoy en las manos de Cristo, a la disposición de Cristo. Yo soy el cartero del Maestro. A lo que me mande eso voy a hacer. El correo no porque una carta vaya horrible, no deja de dejarla. El que trabaja en el correo, vaya como vaya la carta, él va y la deposita donde la tiene que depositar. Él no anda guardándose las cartas. Así somos nosotros. Jesús va depositando la palabra en nosotros. Y nosotros la tenemos que ir dando, sea como sea, la tenemos que ir dando. Usted tiene que trabajar para Cristo, no trabajar para el humano, no trabajar para la congregación, no trabajar para el mundo. Porque hay dos caminos. ¿Quedamos bien con Dios o quedamos bien con el humano? Y ahora los que supuestamente tienen que dar la palabra de Dios, le están sirviendo al humano, no a Dios. Y aquí tenemos que tener y estar bien claro que a quienes servimos es a Dios, no es al humano. Con quien tenemos que quedar bien es con Dios, no con el humano. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué es mejor? Dijo, servirle a Dios o al humano, quedar bien con el humano o con Dios. Hay que quedar mejor bien con Dios, porque Dios te va a pasar a cuenta. El humano se le olvida todo, el humano es mal agradecido. El humano hoy te da ofrendas, hoy te dice otra cosa, o te dice cosas diferentes. Pero si mañana te bajas de la gracia, se olvidó de ti. Y Dios nunca se olvida de ti, porque Dios siempre tiene misericordia y siempre te va a tener esa puerta abierta para que salves su alma. Aunque no estés sirviendo de su hora, pero te va a dar la oportunidad que salves tu alma. Sin embargo, el humano es así. Somos mal agradecidos. Hoy vemos a la gente, hoy le tiramos flores a la gente. El día de mañana se cayó. Y ya son los dedos acusadores que están sobre aquella persona que se cayó. Los que le echaban flores son los que se voltean también. Así es que sirvámosles al Dios vivo, al que es fiel con nosotros, al Dios verdadero. Seamos fiel con aquel. Con aquel tenemos que ser fiel, no con el humano. Porque si tú estás quedando bien con el humano y acomodando la palabrita, estás mal, estás muy mal. Porque te estás vendiendo por una ofrenda. Mejor ponte a trabajar y no des la palabra basada porque te den dinero. Deja de trabajar por un interés en las cosas de Dios. Da las cosas de Dios a cambio de nada y que Dios te va a bendecir. Tenemos que hacer las cosas sin ver un provecho sobre las cosas, sin ver un beneficio. Tenemos que dar la palabra de Dios sin estar esperando nada a cambio, sin estar esperando ofrenditas, sin estar pidiendo ofrenditas de amor, sin estar esperando diezmo. Tenemos que aprender a trabajarle a Dios de gratis. Tenemos que aprender a trabajar al Padre sin interés de nada, sin estarlos vendiendo, sin estar vendiendo la palabra de Dios. Entonces tenemos que saber que la vamos a pasar mal. Que desde el principio Cristo dijo que la íbamos a pasar mal.
Desde el principio les dijo a sus discípulos que le iban a pasar mal. No les dijo que la gente los iba a querer, los iba a amar. Así que yo no sé por qué tú te quejas cuando te tratan mal. Y estás ahí llorando a moco tendido diciendo que te tratan mal y que nada, que deja de hacerte la víctima y ponte a orar, porque aquí ya está escrito. Ya está escrito aquí que no la vamos a pasar bien. Y tampoco los creen. La familia no los creen. La familia la puedes exhortar, pero la familia te tiene como lo peor. Ni el mismo marido que vive contigo cree lo que tú estás diciendo. Él duerme contigo, pero tampoco te cree lo que estás diciendo. Quiere que se los pases por una lupa lo que estás diciendo. Quiere que se lo pases por agua caliente a ver si es verdad lo que estás diciendo. Te quiere meter los dedos a la boca a ver si de verdad esas lenguas vienen de Dios o de dónde vienen esas lenguas. Eso hace la pareja con nosotros. No creen. Como que si las cosas vienen de nosotros mismos. Y lo que yo les vengo a dar, no me lo saco de aquí, ni me lo saco de aquí. Esto el Señor me lo da. El Señor me lo da. Pero así es la gente. Mire, el Señor Jesús en su tierra, en su ciudad, no podía hacer milagros ahí por incredulidad que había. Él hacía grandes cosas fuera en otra ciudad, porque ni su misma familia creía en Jesús, ni sus mismos hermanos, ni su familia creían en Él. Y viendo todas las maravillas que hacía, viendo que Jesús no era como ellos, viendo que Jesús era diferente, y ni aún así no creían en Él. Entonces pongámoslos a pensar nosotros, que no van a creer en nosotros. No van a creer. Usted sabe, cuando yo no era cristiana, yo trataba malísimo a los hermanos. Los trataba mal. Porque aquí para creer hay que dar un buen testimonio. Pero si usted da un mal testimonio, menos van a creer en el Evangelio de Cristo. Aquí no es que crean en nosotros, aquí es que crean en el Evangelio de Cristo. Si no creen lo que estamos diciendo, no están creyendo en Cristo, no están creyendo en Jesús, no están creyendo en el Evangelio de Cristo. No están creyendo. Así es que dijo el Señor, porque si del árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán? Del árbol seco. Así es que tenemos que saber, señores, que en esta tierra nosotros, los que hablamos la palabra del Señor, no somos bienvenidos ni bien recibidos. Pero ahí en los cielos hay una puerta abierta para nosotros. Ahí hay una morada que los está esperando. Ahí hay unas manos abiertas esperando para nosotros. Procuremos llegar a esas manos abiertas, sirviéndole a Jesús, guardándolos para Jesús. Me dijo el Señor a mí, si me sirves a mí, te tienes que aguardar para mí. Entonces yo le digo lo mismo a usted. Si usted le sirve a Dios, aguárdese para Dios, para que aquella puerta no se cierre y agarre su corona. Dios le bendiga. Muy buenas noches. Cristo le ama.